Desde que tengo memoria, mi hermano mayor se creyó el dueño de todo, de la casa, de las decisiones, de mi vida. Cuando nuestros padres murieron en un accidente, yo apenas tenía 14 años, y él, con 20, asumió el papel de jefe de familia, como si fuera un título de nobleza. Me decía qué comer, cuándo dormir, qué estudiar. Yo pensaba que era por mi bien, pero la verdad era otra. Estaba acumulando poder. Lo entendí tarde, muy tarde. La casa donde crecimos, esa que tenía la foto de mamá en la sala y el jardín donde papá podaba cada domingo, se convirtió en una jaula para mí. Mientras yo terminaba la prepa, él ya trabajaba, se vestía de traje, salía con mujeres que no se aprendían mi nombre y decía que estaba sosteniendo el hogar. No sabía que la hipoteca ya estaba saldada, que había un secreto guardado bajo llave, uno que, cuando se revelara, cambiaría todo. Mi hermano me miraba con lástima, con condescendencia, y lo peor, con esa superioridad que solo los que creen tener el control pueden sostener. Un día, después de una discusión absurda sobre mis horarios, me gritó: «Esta es mi casa, y mientras seas menor, se hace lo que yo diga». Me dolió, pero me callé, no por sumisión, sino porque tenía un plan. Uno que comenzó la tarde en que encontré la carpeta azul en el fondo del cajón del escritorio de papá. Esa carpeta lo contenía todo: la escritura, los pagos. La verdad, yo seguía fingiendo obediencia. Pero por dentro, algo en mí se encendió. Ya no era la niña huérfana que él podía manipular. Era una joven que acababa de descubrir que la historia no estaba escrita como él la contaba. Empecé a leer todo, a investigar, a entender. La casa había sido pagada por completo 2 meses antes del accidente, pero no por papá, ni por mamá, tampoco por él. La dueña legal era yo. Durante días escondí esa carpeta como si fuera un diamante robado. La guardaba bajo mi colchón, dentro de una funda vieja de almohada, entre libros escolares. Me la llevaba a la escuela en mi mochila, porque temía que mi hermano, husmeando como siempre, la encontrara, y no era paranoia. Él tenía esa costumbre de revisar mis cosas, con la excusa de que era por mi bien. No sabía que ahora yo tenía en mis manos algo más valioso que cualquier sermón, la prueba de que esa casa no le pertenecía, que la voz que él alzaba, cada vez que me llamaba niñita, no tenía respaldo alguno. Lo que más me dolía no era su control, era su desprecio silencioso, su forma de decir, sin palabras, que yo era una carga, que solo estaba ahí por compasión. La carpeta contenía una carta del banco dirigida a mi nombre, firmada y sellada. Un fondo que mis padres habían abierto cuando nací, con aportaciones constantes durante años, había sido usado para pagar la hipoteca como parte de su herencia anticipada. Lo habían hecho por amor, por previsión, por cuidado. Pero nunca me lo dijeron, tal vez porque no pensaban irse tan pronto. Y ahí estaba yo, menor de edad, viviendo bajo el mismo techo que un hermano que no solo no sabía la verdad, sino que estaba a punto de echarme. Una noche, llegó borracho, gritando, golpeando las paredes. Me despertó con un portazo. Dijo que había tenido un mal día, que yo no ayudaba en nada, que no soportaba mantenerme. Y entonces, lo dijo: «Cuando cumplas 18, haces tus maletas. Ya es suficiente. Esta casa es mía». No respondí. No lloré. Solo lo miré. Porque dentro de mí, algo se había roto. Pero también algo se había formado. La promesa de no dejar que me arrebatara lo que era mío. Al fondo del sobre, entre los recibos bancarios y los documentos notariales, había una tarjeta olvidada. Llevaba el nombre de una mujer que, hasta ese momento, yo solo recordaba vagamente de una foto enmarcada en el estudio. Lic Aurora Núñez, amiga de mi madre, abogada de confianza, madrina de bautizo según el reverso de una vieja postal. El número seguía vigente. Tardé 2 días en reunir el valor para llamarla. Pero cuando por fin lo hice, su voz fue como un ancla en medio del naufragio. Me escuchó con calma, con ternura, con esa pausa que solo tienen las personas que saben guardar secretos grandes. Y cuando le conté lo de la carpeta, me dijo con firmeza: «Esa casa es tuya, y vamos a probarlo». Nos reunimos en silencio, un sábado, en la cafetería del centro. Yo con el uniforme escolar, ella con un maletín lleno de experiencia.
Le mostré todo. Los papeles, las firmas, los sellos. Ella asintió mientras revisaba, y entonces me explicó que, por ley, al ser menor de edad, había un fideicomiso que me protegía, pero que solo podía reclamarlo oficialmente al cumplir 18. Era cuestión de tiempo. Y preparación. Teníamos que esperar, pero también planear. Mientras tanto, en casa, mi hermano seguía con sus desplantes. Gritaba cuando el café estaba frío, reía fuerte cuando le convenía. Y no dejaba de recordarme que mi tiempo ahí tenía fecha de caducidad. Pero yo, por primera vez, ya no temía esa cuenta regresiva, porque sabía algo que él no sabía, porque mi silencio ya no era sumisión, era estrategia. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Esa noche, al cerrar la puerta de mi cuarto, me vi al espejo. Y juro que fue la primera vez que noté que ya no era una niña. No en el alma. Lo que él me arrebataba con palabras, yo lo estaba recuperando con verdad, con firmeza, y con una venganza silenciosa que apenas comenzaba a respirar. Esa noche, mi hermano organizó una cena en casa. Invitó a sus amigos del trabajo. Todos hombres mayores que yo, de trajes caros y sonrisas huecas. Me pidió, no, me ordenó, que ayudara a servir, que no interrumpiera con mis temas de escuela, que fuera decorativa, como si fuera parte del mobiliario. Acepté en silencio, no por debilidad, sino por cálculo. Mientras pasaba los platos, escuchaba. Ellos hablaban de negocios, de mujeres como si fueran trofeos, de propiedades. Y fue ahí cuando mi hermano, entre risas, lanzó su comentario más venenoso. La casa está a mi nombre, por supuesto. Mi hermanita solo vive aquí porque la ley me obliga, pero ya falta poco para que se vaya. Todos rieron. Yo tragué saliva. Sentí como las mejillas se me incendiaban. No por vergüenza, sino por rabia contenida. Esa noche, me acosté sin cenar, con el estómago revuelto y el corazón tamborileando contra el pecho. ¿Quién se creía que era? ¿Cómo se atrevía a usarme como chiste, como decoración, como carga? Me repetí, como un mantra silencioso. Ya falta poco. Muy poco. A la mañana siguiente, Aurora me mandó un mensaje. Ya está todo listo. Solo espera tu cumpleaños. Y cuando llegue, no mires atrás. Me aferré a esas palabras como quien abraza una promesa. En casa, nada cambió. Los insultos seguían. El control, también. Pero yo ya era otra. Caminaba erguida. Miraba a los ojos. Y aunque él no lo notaba, ya había dejado de temerle. A veces me sentaba frente al jardín y recordaba a papá podando los arbustos, a mamá regando las flores. Esa casa era amor. No podía permitir que se convirtiera en un campo de batalla, pero tampoco podía seguir soportando el silencio como si fuera nobleza. Mi venganza no sería violenta, sería legal, precisa, justa. Mi cumpleaños número 18 llegó sin velas, sin pastel, sin un feliz cumpleaños, que sonara sincero. Mi hermano ni siquiera se acordó, o fingió no hacerlo. Salió temprano, como todos los días, con su portafolio y su mirada de superioridad. Pero yo sabía que ese día no era como cualquier otro. Era el día en que, por fin, podía hablar, reivindicarme, recuperar lo que era mío. Me vestí con la misma ropa de siempre, desayuné en silencio y fui a reunirme con Aurora al juzgado civil. Allí firmé los papeles que me reconocían como heredera legal de la casa. El fideicomiso se liberaba. Yo, oficialmente, era la dueña. No tuve que gritar, ni discutir, solo mostrar lo que siempre estuvo guardado. Cuando regresé, él estaba en la sala, hablando por teléfono. Se detuvo al verme, me miró de arriba a abajo y dijo con sarcasmo: ¿Y tú? ¿Dónde estuviste? ¿Buscando dónde vas a vivir cuando te vayas? Solo sonreí. Sí, algo así. No se dio cuenta de que en mi mochila llevaba los documentos firmados, sellados y registrados. Había una calma en mi pecho que no conocía desde hacía años. Una calma que se parece mucho a la libertad. Esa noche llamé a Aurora. Me dijo que ahora todo estaba en mis manos, que podía decidir, quedarme y poner límites, o pedir que él se fuera. Esa decisión me tomó semanas. No porque dudara de mi derecho, sino porque una parte de mí aún se aferraba a la idea de familia, de hermano. Pero la realidad era otra.
Él me había dejado claro, día tras día, que no me quería ahí, que me veía como una invasora. Lo irónico era que el intruso era él. En silencio, preparé la próxima jugada, porque la venganza no siempre llega con gritos. A veces, entra por la puerta principal, con un documento en la mano y la cabeza bien alta. 3 semanas después de cumplir los 18, dejé sobre la mesa de la sala un sobre blanco, con su nombre escrito en tinta negra. Nada más, ni una palabra, ni una advertencia. Solo la carta de notificación que Aurora redactó para mí, con toda la elegancia y precisión que la ley permite. En ella se le informaba que, desde esa fecha, el contrato de posesión de la casa había sido transferido oficialmente a mi nombre, y que contaba con 30 días para desalojar el inmueble si no estaba dispuesto a reconocerme como propietaria legal. Podía quedarse si quería, pero bajo mis reglas, bajo mi techo, como mi invitado. Lo que él me había gritado durante años, «Esta es mi casa», ahora se derrumbaba en un par de párrafos legales. Cuando llegó del trabajo, vi cómo su rostro cambiaba al abrir el sobre. Primero rió, pensando que era una broma. Luego frunció el ceño, al ver los sellos y firmas. Después, su rostro palideció. Me miró desde el marco de la puerta como si yo fuera una extraña, como si no me reconociera. «¿Qué es esto?», murmuró. Me encogí de hombros. Es solo la verdad. Tardó en salir, pero llegó. No gritó. No reaccionó de inmediato. Solo se encerró en su cuarto, como un animal herido. Yo escuché cómo golpeaba la pared, cómo lanzaba algo contra el suelo. Pero ya no me afectaba. Esa noche dormí como no lo hacía desde niña. Y al amanecer, lo encontré en la cocina, en silencio. Me miró con los ojos cansados y por primera vez, sin superioridad. ¿Planeaste esto todo este tiempo?, me preguntó. No, le respondí. Lo planeaste tú, cuando decidiste echarme sin saber a quién realmente pertenecía esta casa. Pasaron 3 días en silencio. No hubo gritos, no hubo órdenes, solo un ambiente espeso, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Mi hermano no salió a trabajar, no prendió la televisión, solo deambulaba, encerrado en sí mismo, y entonces, al 4.º día, tocó la puerta de mi cuarto. Con voz suave, casi desconocida, me pidió que habláramos. Lo invité a pasar. Se sentó en la orilla de mi cama, con los codos sobre las rodillas y la mirada en el suelo. No sabía nada de eso. Nunca me dijeron que eras la dueña. Pensé que era mi responsabilidad cuidarte y mantener la casa. Por un momento, sentí que volvía a ser el chico que me llevaba de la mano al parque cuando éramos niños. Pero esa imagen se disolvió cuando lo escuché decir: «Podríamos compartir la propiedad, ¿no? Tú no puedes con todos los gastos. Yo te ayudaría. Solo no me saques de aquí». Ahí entendí todo. No era remordimiento, era miedo. Miedo a quedarse sin techo, a perder el control, a enfrentar la versión de mí que ya no temía ni obedecía. Me quedé en silencio. Lo dejé hablar. Enumeró todo lo que había hecho por mí, todo lo que había sacrificado. Pero nunca mencionó las humillaciones, los gritos, el desprecio, porque eso, para él, no contaba. Le respondí con calma. Lo que mis padres pagaron, lo hicieron pensando en mí. Tú viviste aquí con esa misma protección, pero usaste el techo para someterme. No quiero tu dinero, no quiero tus condiciones, solo quiero mi paz. Se levantó sin decir más, y supe que, con cada palabra, le había quitado la última piedra de su castillo de arrogancia. Los días siguientes fueron una mezcla de quietud y tensión. Mi hermano ya no intentó convencerme. No volvió a tocar mi puerta. Pero yo notaba sus movimientos. Comenzó a empacar. Primero cosas pequeñas. Papeles, ropa de oficina, libros. Luego, los objetos que usaba todos los días. Y entonces, una mañana, encontré 5 cajas apiladas en la entrada, junto a sus maletas. Él estaba en la cocina, tomando café, serio. Me miró con una mezcla de rencor y resignación. «Te vas a arrepentir de esto», dijo. No le respondí. Porque no se trata de arrepentirse, sino de no seguir permitiendo. Verlo empacar me trajo una punzada al pecho. Era mi hermano. Compartimos una infancia, una historia,
una sangre. Pero también compartimos silencios rotos, abusos disfrazados de protección, una convivencia marcada por la desigualdad emocional. Él no entendía que no lo echaba por venganza, lo hacía por justicia, porque cada rincón de esa casa me recordaba que fui invisible, hasta que me atreví a existir. Esa tarde, llegó una camioneta. Él mismo la contrató. Subió sus cosas sin mirar atrás. Yo observaba desde la ventana del cuarto que había sido mío, y que ahora, por fin, sentía como un lugar seguro. Antes de cerrar la puerta, me dejó un sobre la mesa del comedor. Pensé que sería una amenaza, o algún reproche final, pero no. Era una carta, escrita a mano. Sus palabras eran confusas. Mezclaban nostalgia con orgullo herido. Me decía que, en el fondo, sabía que esto pasaría, que yo era más fuerte de lo que aparentaba, que ojalá, algún día, pudiera perdonarlo. No lloré, pero guardé la carta. No por él, por mí, porque esa fue la última vez que permitió que me hablara sin alzar la voz. La última vez que cruzó esa puerta como dueño de algo que no le pertenecía. Cuando se fue, la casa no se sintió más grande, ni más vacía, se sintió mía, como si cada pared respirara diferente, como si las ventanas, por fin, dejaran entrar la luz sin filtros. Caminé descalza por los pasillos, como hacía de niña. Abrí todas las puertas. Entré al cuarto de mis padres, que había estado cerrado desde su muerte. Aún olía a ellos, a ropa limpia, a tardes de domingo. Me senté en la cama y dejé que los recuerdos llegaran sin resistencia. No lloré. No por falta de emoción, sino porque ya no necesitaba vaciarme. Estaba llena de mí, de lo que recuperé, de lo que nunca debí perder. Comencé a arreglar la casa. No con dinero, sino con detalles. Pinté las paredes, quité los adornos que no decían nada, rescaté fotos guardadas, cambié los muebles de lugar. No era una remodelación, era una purificación. Cada rincón empezaba a contar una historia distinta. Ya no era la casa donde me sentí humillada, era el hogar donde renacía, donde podía reír sin miedo, donde nadie me callaría otra vez. Un día, mientras organizaba el armario del estudio, encontré una grabadora antigua. La encendí por curiosidad, y ahí, en una cinta vieja, sonaba la voz de mi madre contándome un cuento. Tenía 5 años. La interrumpía con preguntas. Ella reía. Papá hacía efectos de sonido en el fondo. Escuchar eso fue como cerrar un ciclo, como recibir una bendición desde otro tiempo. Me abracé a mí misma y susurré: «Estoy bien, mamá. Estoy bien». Un domingo por la tarde, mientras tomaba café en la sala con las ventanas abiertas, sonó mi celular. Era mi tía Clara, la hermana de mi papá, con quien apenas hablaba desde el funeral. Su voz sonaba tensa, como quien reprime algo. «¿Es cierto que corriste a tu hermano de la casa?», me preguntó sin rodeos. Sentí el golpe, no por la pregunta, sino por el juicio escondido detrás. Le respondí con calma, explicando que él nunca fue dueño, que los papeles estaban en regla, que era una decisión legal, pero no escuchaba. Su tono subía. «No importa lo que digan los papeles. Él te cuidó cuando nadie más lo hizo. Le diste una patada después de todo lo que hizo por ti». Colgué, no con rabia, con certeza, porque entendí algo más. La injusticia no siempre está en los hechos. A veces vive en las narrativas que la gente elige creer. La familia comenzó a hablar. Primos, tíos, viejas amistades de mis padres. Muchos me juzgaron sin saber. Me llamaron desagradecida, egoísta. Algunos incluso me bloquearon de sus redes. Pero no respondí, porque el silencio, en ciertas batallas, es el grito más digno. Fui aprendiendo que crecer no es solo cumplir años, es poner límites, aunque duela, aunque incomode, aunque te dejen sola. Y sí, hubo días en que la soledad pesó, pero también me regaló claridad. Por primera vez, escuchaba solo mi voz, y esa voz ya no temblaba. Una semana después, Aurora me envió un mensaje. «¿Sabías que él está diciendo que lo despojaste injustamente?» Sonreí. «Déjalo hablar», respondí. «La verdad no necesita defensa, solo tiempo». Un día cualquiera, salí al centro a hacer unos trámites. El sol caía fuerte. El tráfico sonaba como fondo lejano.
Cruzando una de las avenidas, lo vi, mi hermano, sentado en una banca, con la camisa arrugada, ojeras profundas, y los codos apoyados sobre las rodillas. Estaba solo, sostenía una bolsa con pan y una carpeta vieja. Por un instante, me detuve. Él no me vio. O tal vez sí, y fingió no hacerlo. Fue un momento breve, pero eterno. Me pregunté si debía acercarme. Si debía preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo. Pero luego recordé cada palabra con la que me hizo sentir menos, cada orden disfrazada de protección, cada mirada de superioridad, y entendí que esa compasión que intentaba brotar no venía de amor, sino de costumbre. Crucé la calle y seguí mi camino, no por indiferencia, sino porque entendí que algunas heridas no se sanan con abrazos, sino con distancia, que perdonar no significa exponerse, y que él había elegido su lugar mucho antes de que yo eligiera el mío. Esa fue la última vez que lo vi. Volví a casa con una mezcla extraña de emociones. No era felicidad, ni tristeza, era libertad, esa que llega cuando ya no se espera justicia de nadie más, solo de una misma. Me preparé un té, puse música suave y escribí en mi diario. Hoy elegí no mirar atrás. Hoy elegí protegerme, sin rencor. Porque el acto más poderoso de justicia no siempre es castigar al otro, sino dejar de cargar con lo que no es tuyo. Una semana después de ese encuentro fugaz, recibí una llamada inesperada. Era el notario de la familia, el mismo que había llevado los trámites del fideicomiso. Me pidió que pasara por la oficina. Habían encontrado un documento que jamás fue registrado, un anexo del testamento de mis padres. Al principio dudé. ¿Qué más podía haber que no supiera? Pero fui. Al llegar, me entregó un sobre lacrado, con mi nombre completo, escrito con la caligrafía de mi madre. Reconocí cada trazo, cada curva. Me temblaron las manos. El anexo era claro. Explicaba que la casa había sido pagada exclusivamente con los fondos del fideicomiso creado para mí. Mis padres lo redactaron días antes del accidente, dejando instrucciones precisas. Si algo les ocurría, la casa sería mi refugio, mi herencia, mi fortaleza. Y añadían una nota emocional. Que nunca nadie te haga sentir una extraña en tu propio hogar. Esta casa es tu raíz, tu escudo y tu libertad. Sentí un nudo en la garganta. No por la propiedad, sino por la intención, por ese amor que aún me protegía, incluso desde el más allá, por esa forma de decirme, vimos lo que tu hermano no quiso ver, tu valor, tu fuerza, tu derecho de ser respetada. Guardé el documento con reverencia. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Pero tener esa última palabra de ellos fue como cerrar una herida desde adentro, como un abrazo que llega cuando ya no lo esperas, pero justo cuando más lo necesitas. Con el documento en mano y la paz resonando dentro de mí, supe que era momento de dar el siguiente paso. No solo habitar la casa, sino hacerla nueva. No para olvidar, sino para resignificar. Pinté las paredes de colores cálidos. Cambié las cortinas. Sembré flores en el jardín donde papá solía podar. Cada gesto era un acto de amor propio. Cada cambio, una declaración silenciosa. Esta es mi casa, mi historia, mi nueva etapa. Convertí el cuarto de estudio en un pequeño taller de lectura y escritura. Allí comencé a contar mi historia. No con rencor, sino con verdad. Me inscribí en un taller comunitario. Conocí mujeres que también habían sido silenciadas, desplazadas, menospreciadas por familiares que usaban el cariño como jaula. Y entendí que mi historia no era única, pero sí valiosa, porque hablarla era romper cadenas que muchas ni sabían que llevaban puestas. Recibí mensajes. Algunos familiares, avergonzados por haberme juzgado, pedían perdón. Otros, simplemente guardaban silencio. No los buscaba, no los necesitaba, porque ya no construía vínculos con base en la culpa, sino en la autenticidad. Y por primera vez, el apellido familiar no era una carga, era miña bandeira. No porque me lo hayan dado, sino porque lo resignifiqué. Una tarde, al ver el atardecer desde la ventana de la sala, me escuché decir en voz alta, lo logré. No por haber ganado algo material, sino porque, después de todo, seguía aquí, en pie, en paz, en casa. Una noche de lluvia, cuando el cielo lloraba lo que yo ya había soltado, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar,
Pero algo me impulsó. Era él, mi hermano. Su voz sonaba más grave, más cansada. «Solo quiero saber si estás bien», dijo. Silencio. Luego añadió: «Sé que fallé, que nunca entendí lo que necesitabas, que me creí con derechos que no tenía». No supe qué decir. Había esperado tanto tiempo esas palabras, y ahora que llegaban, ya no eran necesarias, porque no sanaban una herida abierta, solo rozaban una cicatriz ya cerrada. Le respondí con calma: «Estoy bien, encontré mi lugar, no te guardo odio, pero tampoco espacio». Él guardó silencio. Tal vez esperaba una reconciliación, tal vez solo necesitaba ser escuchado, pero esa no era mi carga. Nos despedimos con un «cuídate», sin adornos, sin promesas, sin pasado, y colgué. Cerré los ojos, respiré. Era la última pieza que faltaba, no para reconciliarnos, sino para dejar de arrastrar su sombra. Después de eso, nunca más supe de él. Y no hizo falta, porque entender que no todos los lazos familiares merecen ser sostenidos también es crecer. También es libertad. Y también es amor. Por uno mismo. Volví a mi rutina, a mis plantas, a mis libros, a la música suave que llenaba cada rincón de la casa que ahora era hogar. Sabía que la historia estaba llegando a su fin, no por cansancio, sino porque ya no había más que sanar. Pasaron meses desde aquella llamada. Y cada día, al despertar, algo en mí seguía creciendo. Una sensación de paz que ya no dependía de nadie más. Caminaba por la casa y sentía que cada rincón contaba mi historia, no la que me impusieron, sino la que yo decidí escribir. A veces me sentaba en el jardín al atardecer y pensaba en mis padres, en cómo, incluso en su ausencia, me dejaron protegida. No con gritos, no con muros, sino con una semilla de confianza que ahora florecía en mí. Un domingo cualquiera, toqué la puerta de la biblioteca comunitaria. Había dejado una solicitud meses atrás para ser voluntaria en un programa de mentoría para jóvenes sin hogar. Cuando me llamaron para decirme que habían aceptado mi propuesta, sentí que algo cerraba de forma perfecta, porque ahora, con cada palabra que compartía, con cada historia que escuchaba, con cada adolescente que me decía «gracias», comprendía que el dolor que viví no había sido en vano. Era mi herramienta, mi puente. La casa seguía siendo la misma en lo físico, mismos muros, mismas ventanas, pero cada pared respiraba diferente. Ya no era un lugar de gritos, ni de miedo, ni de humillación. Era un templo de redención, de renacimiento, de fuerza, porque no se trata de vengarse gritando más fuerte, sino de construir un silencio tan sólido que quien te quiso quebrar se escuche a sí mismo por primera vez. Y así entendí que mi justicia no fue haberlo echado, fue haberme quedado en paz, en luz, en mí. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.